Ahí me parece que estoy iniciando nuestro live. Es primera vez que lo hago, ¿no? A ver, entonces, Jimmy, si estáis mirando por ahí, debierais apretar el request. Ahí, entonces, ya estoy en vivo yo. Toma, llévasela a la mamá. Pedro, va con los columpios, ¿qué? Entonces, Jimmy, Bueno, pero vamos a los columpios. entonces, aquí estoy averiguando cómo hacer Dice, en vivo. A ver, hay gente mirando, pero lo que no sé es cómo aceptar al Jimmy. Entonces, Jimmy tenéis que... Ah, ahí está. View request. Go live with Jimmy. Ahora vamos a ir entonces. Ahora deberíamos comenzar con Jimmy entrando. Jimmy, veo tu teclado. Ya, Ahí está. Ahí. estoy medio oscuro. Está ahí medio oscuro. Pero ahí vaya a buscar el lugar. Bueno, les cuento que vamos a comenzar ahí, vamos a estar, no sé cómo se hace esto. Está grabando normalmente, ¿no? Ya, vamos a estar esperando que Jimmy tenga una buena conexión, pero contarles que vamos a tener esta conversación con el Jimmy, gran amigo, ahí se salió, pero ya va a volver, ya va a volver. Se están uniendo algunos amigos y algunas amigas para comenzar esta conversación. Jimmy, cuando tenga mejor conexión o mejor lugar, se va a unir nuevamente. Y la idea es tener esta conversa especialmente, mira, ahí está saludando la Pía, mi prima. Ahí está Etienne. Mira, ahí está Jimmy. Vamos. Go live with Jimmy. Entonces la idea es ahora tener esta conversación acerca de varios temas. Y en particular, ahí está el Jimmy. ¿Me escucháis, Jimmy? A ver, vamos a esperar a que... Ahora sí, ahí está Jimmy, está con buena conexión, parece, ¿no? Bueno, yo les voy a ir contando por mientras que Jimmy mejora la conexión, que esta conversación tiene mucha historia, porque hace muchos años que venimos trabajando con Jimmy en distintos ámbitos, ¿no? Que son finalmente políticos, ¿no? Y que tiene que ver con la protección de la niñez y adolescencia y los fundamentos científicos. Jimmy, el último tiempo te has dedicado a publicar muchas cosas. No sé si ahí me estás escuchando ahora. Sí, ¿tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. Sí, está Ya, con mejor luz, está con buena conexión, sí. está perfecto. Buena Entonces, cara. buena cara. Hace muchos años venimos con Jimmy trabajando, soñando, peleando por un mundo sin abuso, por una niñez libre de abuso y maltrato. Y en el último tiempo, Jimmy ha tenido un rol súper importante en investigación, ¿no?
y una cosa que tú has repetido desde el comienzo, que hay que investigar, ¿no? Hay que buscar evidencia y hay que generar un contexto, un clima en el que la protección tenga un fundamento científico. No solamente porque nosotros queremos desde nuestra propia catequesis, ¿no? Sino que hay un fundamento más grande. Bueno, ahora que estamos con mejor conexión, Jimmy estaba haciendo la introducción antes de que entrara y te saludo y te mando un abrazo enorme y te agradezco de estar en esta conversa. La verdad es que en la pandemia uno se echa mucho de menos y quiero aquí públicamente decir que con Jimmy hemos estado bien cerca, pero en este tiempo con la pandemia se hace más difícil, uno está en tiempos de crianza, de trabajo, ¿no? De cocina, de orden, un montón de cosas, entonces más difícil. Así que un gusto tan grande, Jimmy, de verte. Pucha, igual, pues, imagínate, José, además que con toda la actividad que tienes tú ahora, que esperemos que dé buen fruto, pues, te necesitamos ahí para que estés justamente hablando de estos temas, porque la verdad es que en la medida que me voy poniendo más viejo, bueno, uno no es tan viejo, pero ya uno siente como que ha vivido varias vidas en el sentido de- de todo lo que hemos pasado, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que uno percibe? Percibe que gran parte de los dolores humanos, la injusticia humana y del abuso no es algo que uno sienta que sea inherente a la naturaleza humana, sino que lo que uno siente es que son consecuencias de una forma de interacción e interrelacionarse socialmente, y en particular de cómo vivimos nuestra infancia. Eh, si nuestra infancia es una infancia mezquina, maltratada, en la cual uno gasta todas sus energías de pequeñito, de sus neuronas, de toda su corporalidad en tratar de defenderse en un mundo adverso, la verdad es que la capacidad de desarrollar otras herramientas sociales, de desarrollar la empatía, la solidaridad, la bondad, ¿m? Eh, pienso que de alguna manera un niño que ha tenido un crecimiento adverso, probablemente un niño que cuando le toque ser adulto, su manera de interrelacionarse como pareja, como un ente social, que valga la redundancia, la sociedad, se va a ver alterado. Y probablemente esa falta de herramienta o esa interacción, llamémosla, no la llamemos patológica, pero esa interacción, um, Intervenía, probablemente. sí, esa interacción te diría yo más bien distónica, ¿ah? O poco apropiada, va a generar nueva injusticia y nuevo abuso probablemente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que los seres humanos hoy en día, en nuestro crecimiento, no, no, no se da una especie como de crecimiento dependiendo de una genética en que hay bondad o maldad con la cual la persona nace, sino que nacemos todos muy parecidos y que en base a esa crianza, en la cual probablemente hay una falta de amor y una falta de vínculos y una falta de imágenes paternas y maternas adecuadas, que te aseguran, digamos, y te generan una estructura, un germen de autoestima adecuada, es lo que va a determinar qué pasa en el futuro. Y la sociedad no es más que una manifestación de cada uno de nosotros en conjunto. Entonces, cuando uno está luchando por un mundo sin abuso, es porque sencillamente se da cuenta que el mundo, así como lo hemos ido creando, es muy abusivo y muy injusto. Y cuando tú te centras en una campaña que se basa en el cuidado de la primera, segunda infancia, de la adolescencia, justamente está, de alguna manera, está yendo a la raíz del problema. ¿M? Jimmy, algunos datos, bueno, ahí saludar a la guacha del Sename, nuestra amiga True.
Un abrazo grande, True. También está la Bruna. Estoy buscando tu libro, me encantaría leerlo, además en papel. Eh, Gente que además ha vivido una infancia compleja, bueno, como muchos, ¿no? Muchas personas. Hoy día, algunas estadísticas de Chile, Jimmy, por ejemplo, y además que juntos estamos buscando más estadísticas porque queremos mostrar el problema. Queremos, como siempre, desde que empezamos a trabajar en esto hace casi 12 años, Jimmy, lo que queríamos hacer era prender la luz, ¿no? Y prender la luz, cuando uno prende la luz, ve cosas que son bonitas y cosas que son feas también, ¿no? Y cuando uno, pero si uno no ve las cosas feas, no puede cambiarlas, no puede intervenirlas, no puede hacer nada, ¿no? En Chile, un 23% de los niños y niñas, de todos los niños de nuestro país, viven en pobreza, ¿no? Pobreza medida de manera multidimensional, pero pobreza, ¿no? Lo que es muchísimo, es un 10% más que los adultos, ¿no? Lo que estamos creando además una masa que va a vivir en otra situación. 70% de los niños dicen haber sido víctimas de algún tipo de maltrato o abuso. 25% dice ser, haber sido 25% de todos los niños, es decir, el uno de cada cuatro, ¿no? Haber sido víctimas de maltrato físico grave, ¿no? Maltrato físico. Esto según cifras de UNICEF, según cifras de la Fundación para la Confianza, más del 20% de los niños, de los adultos, dice haber vivido situaciones de abuso sexual durante la infancia, ¿no? 30% de las mujeres, casi 40%. Entonces estamos hablando de una base que pareciera ser dañada y que no sé si nosotros tenemos las condiciones o la voluntad de hacer un cambio importante, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos hacer un cambio ahí, Jimmy? Mira, quizás es muy volado lo que yo voy a decir, pero son cosas las cuales he pensado mucho tiempo. Eh, ¿Por qué el abuso sexual? Porque la sexualidad es un tema profundamente íntimo, dada durante las culturas y la historia de la humanidad, dada la importancia gravitante, ¿no es cierto?, en la supervivencia humana, siempre ha tenido unas diferentes maneras de, entre comillas, ordenarla o tratar de cuidarla o darle la importancia que tiene. Entonces siempre ha estado muy rodeada de, de normas, de muchos tabúes. También no hay que olvidar que antes había muchas enfermedades que se transmitían, bueno, hoy en día también. Eh, y las religiones y las sociedades en diferentes grupos fueron otorgándole a la sexualidad humana una serie de deberes, derechos, prohibiciones y sobre todo estereotipos, de alguna manera predeterminarla. ¿M? Y esta importancia que realmente la tiene eh, fue utilizada también como control. ¿M? Entonces, cuando tú me preguntas cómo poder enfrentar todo esto, bueno, uno es claramente el mostrarle a la sociedad con números, porque la sociedad hoy en día no bastan los buenos argumentos, con números, con investigaciones, con etcétera, la importancia de la niñez protegida y del amor, pero también descubrir la importancia que ha tenido la cultura, por lo menos desde la humanidad, gran parte de la humanidad, judeo-cristiana, musulmana, lo que ha significado la cultura alrededor de la sexualidad y la procreación humana. En esa cultura ya tenemos una raíz de conceptos eh, que yo considero ya parten de alguna manera mal. ¿Ah? La mujer como objeto del pecado, ¿ah? La mujer que además engaña al hombre o por lo menos seduce al hombre. Entonces, y que hace un pacto con la serpiente. Nosotros, eh, por lo menos las tres grandes religiones, se nutren de este mito, ¿no es cierto?, de la creación, que otras culturas, como las religiones que llamémoslas
espirituales como la budista y otras, no la tienen. O sea, tienen un concepto de la sexualidad completamente distinto. Los budistas pueden llegar, ¿no es cierto?, al nirvana a través de la sexualidad. En las culturas nuestras, la sexualidad no te lleva a ninguna parte que no sea al mal o al pecado o a la vigilancia de cuándo vas a romper las reglas. Entonces, creo que tenemos una grave situación en que este mito originario sigue preponderando en el mundo. Si tú piensas en Estados Unidos, entre un 40 y un 50% de la población cree que el Génesis de la Biblia es un hecho histórico. ¿Mm? Entonces, frente a eso, es muy complejo avanzar porque gran parte del poder y del abuso y del control, que también nace probablemente de algún tipo de necesidad humana en los orígenes, eh, se nutre justamente del poder concientizar sociedades. Hoy lo vemos con las redes sociales, hoy día vemos cómo hasta elecciones políticas pueden ser manejadas por redes sociales, donde está el Big Data, en que grandes compañías que se han transformado en una especie de segundo Dios saben todo lo que tú haces. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos conversando ahora y si tú tienes un iPhone, el Siri del iPhone te está escuchando. Y el Google OK, si estás en un Android, también te está escuchando. De hecho, nunca no te va a llamar la atención, te va a llamar la atención en realidad que después de una conversación como esta, no sé, si tú dices que me encanta ir a Venecia, probablemente en la tarde o en la noche te va a aparecer un aviso publicitario de arriendos de algo en Venecia. Y eso es porque al establecer todas estas formas de aceptar esta especie como de contratos con todas estas compañías, tú estás aceptando también compartir información. Bueno, todos estos controles que antes se ejercían a través de la religión, eh, justamente utilizando mitos e historias que eran inculcadas, bueno, el mundo occidental, entre comillas, desarrollado, está transformándolo en otro tipo de maneras de influir que están también basadas en el consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano, la libertad, que fomente el, la diferencia, ¿no? Y que se nutra justamente de eso, ¿no? De seres humanos distintos que contribuyen. Entonces, hemos heredado en el fondo una práctica de poder donde la última escala de este poder en importancia, desde el punto de vista de lo hoy, del actual, han sido los niños. ¿Eh? Porque además, claro, los niños cuando crezcan serán buenos obreros, serán buenos campesinos, serán buenas personas para poder utilizar. Pero del momento que no llegan a esa capacidad, eh, no nos olvidemos que tres cuartas partes del mundo están en condiciones todavía de precariedad, agrarias, eh, donde esta situación es aún más crítica que lo que vemos en Chile. Entonces, hay un tema que parte por liberarnos de los mitos eh, en un ejercicio de discernimiento tremendamente grande que eh, nos llama a buscar lo bueno de lo que podrían ofrecer las religiones o las líneas de pensamiento. Eh, y, por supuesto, al tratar de darle espacio a personas que tengan un discernimiento y, como dices tú, una lucidez para poder crecer en un mundo donde la mujer ya no está estigmatizada. No te olvides que sobre el 70% de los abusos sexuales en niños son en mujeres.
Entonces también hay una eh, rabia probablemente de los abusadores con respecto a la mujer. Entonces Y, subyuga probablemente a la niña, que es aún más vulnerable, ¿no? y Entonces, más del noventa y te cinco por vuelvo a ciento de los abusadores son hombres. son hombres. ¿Ah? Entonces, acá uno no puede, Mueve tu antena, Jimmy, te está diciendo la Tru. y ahora sí, Algo, ahora algo. sí, ahí sí, A chuta, ver. ahí se escucha, Yo te escucho, te veo a cuadritos, pero te escucho. Ahí sí, ahí estoy volviendo. ya, la señal. Sí, sí, sí. Jimmy, perdona, antes de que sigáis, me encantaría como preguntarte, mira, a partir de los años 90, eh, hubo proliferación, ¿no?, de investigaciones que fueron demostrando cuáles son las consecuencias neurológicas, físicas, incluso en eh, la- las consecuencias en el ADN de una persona que ha sido víctima de adversidad durante su infancia. ¿Tú nos podrías explicar, así, en breve, de esa manera tan coloquial que tú lográis traducir, ¿no?, estas cosas tan complejas a las personas que nos están escuchando, qué significa esta epigenética? Sí, mira, a ver, los genes de los seres humanos son prácticamente idénticos, son casi todos muy, muy iguales. Ahora, para que un gen se pueda expresar adecuadamente, eh, requiere ciertas condiciones ambientales dentro del cuerpo humano. Cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre y somos algunas células que están en desarrollo, estamos siendo regados y estamos recibiendo todo lo que la madre nos ofrece para nutrirnos, ¿cierto? Bueno, si la madre es una mamá, por ejemplo, con un embarazo adolescente, un embarazo no deseado, o con un marido abusador o alcohólico, que es golpeada, maltratada, eso no solamente tiene un efecto psicológico, lo que tiene es la respuesta que se llama del estrés, la respuesta a la huida o a la lucha, el fight or flight. Y eso produce una liberación de sustancias, en general hormonales como el cortisol y la adrenalina, también prostaglandinas y otras, que hacen que estas células empiecen a crecer en un ambiente anormal de sustancias químicas. Ese ambiente anormal de sustancias químicas se conecta o de alguna manera se manifiesta en el núcleo de la célula donde está el ADN. Y este ADN empieza a interactuar con estas sustancias químicas y se le empiezan a pegar moléculas que se llaman grupos metilo. Es como que se estuviera llenando el ADN lleno de espinitas. Bueno, ese trozo de ADN que es como el manual de instrucciones para construir una proteína, por ejemplo, una proteína de la inmunidad, como podría ser una inmunoglobulina que después nos permite defendernos de una enfermedad tan grave como el coronavirus o u otra, ¿no es cierto? No se puede leer ese trozo de ADN y esa inmunoglobulina sencillamente no se construye. Y puede crecer una persona con un déficit de algún tipo de inmunoglobulina o algún tipo de proteína clave para la vida,
sin haber nacido con ese déficit. No sé si me explico. Entonces es una enfermedad adquirida, ¿ah? Neonatal o del momento que fuiste engendrado. Durante la infancia, este fenómeno, cuando uno es niño y crece, también ocurre. Por lo cual, eh, los maltratos de infancia, el estrés postraumático crónico de la infancia, que libera toda esta misma sustancia, hace esto mismo, pero con todas las células del organismo y en particular las del cerebro. Y en el cerebro lo que genera es que se atrofian zonas cerebrales. Y ocurre que áreas del cerebro que deberían estar robustas, llenas de conexiones neuronales, se ven disminuidas, se ven de alguna manera afectadas, y esas áreas que permiten, por ejemplo, el desempeño emocional o la memoria o evitación de conductas de peligro, se ve afectada. Por eso, por ejemplo, que un niño que creció en el Sename, que ha sufrido lo indecible, eh, claramente se ha afectado parte de sus capacidades. Esto no es irreversible, se puede revertir con la reparación, pero mientras está en esa circunstancia y no hay rescate, no hay un ambiente que lo pueda ir ayudando a reparar, ¿qué ocurre? Que la zona de la corteza prefrontal, por ejemplo, que es la que evita que uno haga acción violenta, que es la que evita la hipersexualidad o la sexualidad desordenada, o la que evita el caer en adicciones o adicción, está afectada. Entonces, efectivamente, puede haber un niño de 14 años que cometa un acto violento, un portonazo, un robo, lo que sea. Bueno, ese niño, si uno le hiciera una resonancia nuclear magnética, uno podría constatar que el volumen de la corteza cerebral en promedio, o del hipocampo, que es una zona central del cerebro, es más pequeño o más delgado que un mismo joven de su edad en condiciones ideales de vida, o llamémoslo un poco terrible, pero del barrio alto, un colegio particular, sin duda, que no ha sufrido estas condiciones de adversidad de infancia. Ahora, la adversidad de infancia ocurre a todo nivel social, pero si tú le agregas a todo tipo de adversidad, la multiadversidad como el niño Sename, que no solamente ha sido abusado, sino que está sin familia, sin adultos protectores, que además ha vivido en ambientes con personas ya con estado mental alterado, etcétera, la suma de eventos adversos de infancia o de estresores genera un cataclismo del desarrollo neuronal y axonal. Entonces, de lo que estamos hablando son enfermedades biológicas, porque uno siempre diferencia, y ahí viene también un poco la historia wow, de los filósofos y la religión, del espíritu, el alma, el cuerpo. La verdad es que somos la misma cosa. El cuerpo, el alma, el espíritu funcionan totalmente dependientes del otro. O sea, la mente es una propiedad emergente del cerebro, claramente. Entonces, el ánimo es un... Hoy en día vemos cómo medicamentos te pueden mejorar o empeorar el ánimo. O sea, es pura bioquímica. Ahora, esas propiedades emergentes que dan la creatividad y otras, bueno, hay mucho por estudiar, pero claramente tenemos que entender, y eso fue lo que nos permitió sacar la imprescriptibilidad en Chile, que es algo inédito, ¿no es cierto? Fue porque logramos hacer entender a la cabeza, a veces algunos, cabeza dura del Congreso, que estábamos frente a una situación completamente distinta de lo que regulaban las leyes, o los abogados, o el Código de Derecho Civil, o el Código Romano. Eh, Tenemos una sociedad que todavía vive en la prehistoria, ¿eh? En el sentido de que se amarra de conceptos filosóficos que estaban desvinculados de la ciencia. Hoy en día necesitamos volver a vincular el concepto filosófico a la ciencia. Necesitamos caminar con esas dos patas, porque si no tenemos las dos piernas funcionando, no vamos a llegar muy lejos. No sé si contesta un poco tu pregunta. Y el Sí. último ejemplo muy maravilloso, un ejemplo maravilloso es el de las abejas. Mira, las abejas, la abeja obrera, que es la que nos pica y que produce la miel, todo, es un huevo idéntico del de la abeja reina. Y fíjate que la abeja obrera no puede poner huevo. La abeja reina es del doble de tamaño
y puede poner huevo. Y fíjate que la única diferencia para ese cambio tan gigante biológico es que la abeja obrera se nutre de miel común, el huevo, cuando tú vas a hacer abeja obrera. Y el huevo que se reserva para abeja reina, que es igual al resto, se nutre con jalea real. O sea, tú ves aquí como un efecto epigenético, te transforma a un insecto que no se puede reproducir en uno que se puede reproducir y es del doble de tamaño. Jimmy, queda súper claro y quiero como pasarlo desde el laboratorio también a como al ámbito público, ¿no? Y mezclarlo y hacerte una pregunta doble. Uno, nos conocemos harto y tenemos una historia también de resiliencia, ¿no? Nosotros mismos hemos vivido la resiliencia, hemos compartido con muchas personas que han sido resilientes después de eventos eh, traumáticos, complejos, algunos más profundos, otros menos profundos, pero sabemos que la resiliencia existe y es posible, ¿no? Y nosotros hoy día en nuestro país estamos viviendo y hemos vivido durante mucho tiempo, quizás de manera más oculta, ¿no? Lo mismo que fue cuando prendimos la luz con el tema de los abusos en la iglesia. Hemos vivido situaciones traumáticas, tanto sociales como personales, ¿no? Y me toca conversar y tengo amigas y amigos muy cercanos que han vivido situaciones traumáticas complejas durante la infancia, han crecido en residencias de Sename, habían algunas personas conectadas también ahora que estaban siguiendo, ¿no? Y es posible salir adelante, ¿no? Es posible. ¿Cuáles son esas condiciones, ¿no? Uno, cuál es la responsabilidad, podríamos decir, de la sociedad, del Estado, de las organizaciones, y cuáles son las condiciones que deberán darse para que una persona que vivió adversidad temprana y compleja pueda tener, no solamente, no se sienta además que está condenada a dañar a otros o a dañarse a sí mismo, sino que también puede salir adelante. Sí, gigante pregunta. Mira, eh, yo voy a referir a dos cosas. Uno, lo primero, aquella persona que siente en su corazón la necesidad de repararse, ya se ha reparado la mitad. O sea, cuando tú tienes la conciencia de que has vivido el trauma y que tienes daño y que deseas superarlo, ya te mejoraste el 50%. Ahora, las herramientas van a depender de condiciones en las que tú estés, en mirar hacia adentro, hacia tu interior, e identificar la bondad en ti, esa bondad que busca repararse. Cuando tú te quieres reparar, eso va asociado a integridad y a una resiliencia, a amor y a bondad. Y a creatividad, porque hay que buscar, inventar cómo repararse. Porque la primera persona que se repara es uno mismo. ¿Sí? Eso es clave. Sin duda, hay herramientas que pueden estar predeterminadas en los primeros 1000 días, como dice la Marjorie y nuestro amigo Jorge Barodi, ¿no es cierto? En que hay una resiliencia primaria y una secundaria. Y esta resiliencia primaria nace un poco en estos primeros 1000 días, que son los que te van a dar el afecto, el apego materno-infantil, etc. Si eso está muy dañado, el camino va a ser más duro, va a ser más difícil. Eh, y luego la resiliencia secundaria, que es la que en el fondo podemos eh, participar nosotros como sociedad, como terapeutas, como tantas cosas, bueno, va a depender de ir generando conciencia en la sociedad de la necesidad y en los gobiernos, en el Estado, de la necesidad de salir a el tratamiento y el cuidado de estos jóvenes, niños y adultos, porque hoy en día probablemente el 90% de las depresiones y de la salud mental dañada en Chile está dada también por eventos adversos de la infancia. ¿Mm? Por lo tanto, esto es transgeneracional. Ahora, la resiliencia va a depender también mucho de lo que llamaría yo
copiando un título de un libro, eh, encuentros con, encuentros con hombres extraordinarios, o con mujeres extraordinarias, o con amigos extraordinarios, o con abuelas extraordinarias, o con desconocidos extraordinarios, ¿no? Acá es súper importante El de alguna vínculo. manera estar preparados para la suerte de encontrarse con esos encuentros extraordinarios. ¿Ah? Esos encuentros extraordinarios que se van transformando en tu espejo, donde tú te puedes ver de una manera distinta, porque uno se ve como una especie como, lo que muchas veces me pasa a mí, uno se ve como una especie de ogro dañado, así, una especie de Shrek, ¿no es cierto? Pero que no es tan simpático como Shrek. ¿Ah? Entonces, si te ponen un espejo, y te muestran que tú en realidad eh, en el caso de la mujer, eres más real, más Fiona que la ogrita, ¿no es cierto? Bueno, empieza a descubrir un mundo distinto en el cual te vas sintiendo también digno, te vas sintiendo digno te vas sintiendo digno de amor. ¿Eh? Entonces, son mil factores, pero te vuelvo a repetir, la clave está también dentro de uno. ¿Ah? Aunque uno se haya quedado sin recursos, uno los puede ir reconstruyendo. Hay experiencias también, ¿eh? Experiencias. Yo busqué mi reparación desde, te podría decir, en el mundo entero. Desde la montaña, la selva, desde de estos, terapias con estos hornos de barro con vapor. Mira, Reiki, me hacía extraordinariamente bien el Reiki, saqué hasta mi segundo nivel de Reiki. Eh, Todo lo que son las medicinas complementarias, el mundo mapuche, ¿eh? Todo lo que nos da nuestra tierra, el conocimiento ancestral. ¿Mm? Incluso hoy en día se está trabajando en Europa, en Londres y en otros lugares, en reparación con el uso médico, así como se usa la morfina para el dolor en las operaciones, se están utilizando también sustancias como de la naturaleza, como hongos alucinógenos y otros, en la ayuda del estrés postraumático. ¿Mm? Eh, bueno, nosotros conocemos, tú tienes un amigo, conocemos una persona en común que también en Estados Unidos estaba viendo el uso de estas sustancias. Entonces, creo que hay una multimodalidad también en el proceso de reparación. No, no hay fórmulas mágicas. ¿Ah? Y bueno, y como la vida también nos sorprende. Así como nos ha sorprendido malamente, también nos puede sorprender de manera adecuada. Y para eso hay que estar preparado. ¿Mm? La lectura, leer. ¿Ah? Camus decía que las bibliotecas eran la clínica o el hospital del alma. ¿Mm? Entonces, si una persona sabe leer y tiene acceso a literatura, también buscar literatura esperanzadora, leer, porque esto es una historia de la humanidad y han habido muchas personas que sus vivencias las han transformado en escritura. eh, Leen libros como el tuyo, de la Conciencia Lúcida, ¿no es cierto? El de Juan Carlos. También descubrir que no estamos solos. Y eso es otra también, otra clave, y es que este camino es un camino que somos mucho lo que lo hemos vivido, y el problema es que nos han dicho o nos hacen creer que es un camino que lo estamos viviendo solos, ¿eh? Aislados. Pero bueno, también servir tú, yo, Juan Carlos, eh, Juan Pablo también, ¿no es cierto?, como un ejemplo de que la unidad también es ultra reparadora y permite grandes cosas. Entonces, es como un ejemplo para ir hacia el cooperativismo, ¿eh? hacia, hacia el unir fuerzas. Y finalmente, cuando uno dice que uno no está solo, cuando tiene conciencia que necesita reparación, es buscar ayuda. ¿Mm? Puede que se equivoque y se encuentre con algún otro depredador o lo que sea, porque uno es vulnerable y van a haber depredadores que van a tratar de atraparnos por ser vulnerables. Pero hay que seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando. Las mujeres tienen una intuición maravillosa, que amplíen todas sus antenitas y vayan tratando de buscar estos encuentros
extraordinaria. Y algo que yo siempre he dicho, perdona y con esto termino, es el amor. El amor. ¿Ah? El buen amor de pareja. De un tú con un tú, un ella con ella, un él con él, un él con ella, está lo mismo. El amor. ¿Ah? Recuerden que la sexualidad es un derivado del amor. ¿Ah? Es el amor el impulsor original. ¿Ah? No es el sexo, ni el género me refiero. ¿No? Así que eso es súper importante. Jimmy, muchas gracias. Oye, y cuando tú te encontrás con terapeutas, ¿no? Nosotros trabajamos en la fundación con muchas psicólogas, psicólogos y personas que quieren acompañar y que le ponen la vida en acompañar personas que vienen con la vida muchas veces destruida, ¿no? Dañada y quiere ponerle todo. Y se frustran, lo pasan mal, son agredidos a veces por por las mismas personas que buscan ayuda. ¿Cuál sería para ti un consejo también para ellos, ¿no? Que a veces lo pasan mal, que tienen, y también nosotros como sociedad, si por ejemplo quiero, si llego a ser constituyente o dentro de la convención o fuera de la convención, no vamos a estar igual hinchándolo. Queremos reparar, ¿no? Hay personas que lo han pasado muy mal durante mucho tiempo y ¿cómo podemos ayudar a reparar a otros también? Mira, Perdón, es... si puedo complementar, porque hay personas que dicen, mira, tú no te puedes involucrar, tú no puedes, tú tienes que mantener una distancia, o lo mejor ahí son los remedios, o lo mejor ahí es mantener. Pero la verdad es que yo no sé, ¿no? Yo no soy terapeuta, me ha tocado acompañar durante muchos años, muchos, demasiados años, quizás, personas que han sido vulneradas, que han tenido una infancia dura, dañada, y a veces paso noches en vela pensando cómo poder hacer las cosas mejor para poder ayudar, para no hacer más daño, para no tampoco sobreinvolucrarme a veces, y a veces siento que sí me tengo que sobreinvolucrar y que tengo que sufrir con las personas porque si no, no sé hacer. Cuéntame, ¿cuál es tu visión como ser humano, como director de la fundación, como médico, como resiliente, ¿no? Como eh, científico? sí. Esto te lo digo, te lo voy a decir como todo lo que tú dices. Como médico también, después de muchos años. Y eso que yo soy cirujano, imagínate. O sea, se supone que algo más. Eh, la clave de cualquier acto terapéutico o reparador es la relación de un tú con el yo. O sea, sin involucrarse, probablemente no hay reparación. El involucrarse con el dolor ajeno no es algo que te vaya a dañar ni te va a generar estrés. No es como cuando tienes deudas, cuentas, no sabes cómo pagarla y te angustia y etc. Eso a mí me deja sin dormir, pero involucrarse con el dolor ajeno es sencillamente descubrir que tenemos, que es lo más bello, ¿no es cierto? Que como somos seres humanos en ese sentido y que podemos desarrollar la empatía y la solidaridad, que es lo único que tiene un efecto, salvo la autocuración, un efecto de curación hacia el otro. No hay que tenerle miedo a involucrarse, para nada. Eh, si tú no te involucras, te transformas en un psicópata porque haces un acto en el cual eh, no estás sintiendo. Y eso es enfermo. ¿Ah? Espérate que está. Ya. Eh, por lo tanto, uno debe de alguna manera también ser cauteloso con las personas que no tienen la capacidad de empatizar. ¿Mm? Y, eh, y aquellas personas que se frustran, lo más importante es la perseverancia. Esto es una condición en la cual uno es como un árbol, ¿no es cierto? Un árbol que ha ido creciendo y tiene una rama o dos ramas que están caídas o qué sé yo. Bueno, requiere tiempo y amarras para que esas ramas vuelvan a tomar la forma del árbol. Eso no se hace de un día para el otro. De hecho,
cualquier solución que le prometan a uno que de un día para el otro, o terapia breve para reparar el trauma, es falsa. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprontarse a que es un camino largo y es un camino para el resto de la vida. Ahora, ojo, que todos los caminos que uno toma, en lo que sea, son caminos para el resto de la vida. La vida nunca va a ser un oasis, ni una especie de paraíso como nos trataron de vender tantas veces, ¿no es cierto? O que después de... No, en esta tierra cocinamos el infierno, en esta tierra también cocinamos nuestro cielo. Pero hay que descubrir que para cocinar nuestro cielo somos nosotros los que podemos, de alguna manera, irlo, porque esa es la gracia, ¿ah? De que existe esa posibilidad del desarrollo y de crear. ¿Mm? Eh, pero eso es toda la vida, esa es la ocupación de toda la vida. Y uno tiene que de alguna manera no agotarse ni agobiarse porque el proceso de crecimiento y de reparación no se acaba. No. Si el desarrollo de una persona es evolucionar en la vida, ya sea en procesos de reparación, pero que van de la mano de mil otros procesos humanos. Entonces se hace parte de otra etapa que como muchas veces yo creo que hemos conversado, tiene ese efecto como la alquimia, en que nos transforma a veces en mucho mejores personas de si no hubiésemos tenido la adversidad. Probablemente aquellos que hemos vivido adversidad buscamos ser mejores personas con más afán y con más fuerza que otros, quizás. Y bueno, la Alice Miller lo decía en uno de sus libros, eh, que muchas profesiones de servicio tenían detrás de eso a un niño maltratado, una niña maltratada, ¿no es cierto? Que de alguna manera iban reenfocando sus capacidades, no solamente para superar esas situaciones como personas, sino que también para poder ayudar a otros. ¿Mm? También tiene de la mano un poco de buscar el reconocimiento. Cuando uno ayuda a otro y el otro te da las gracias, también tiene un efecto reparador para uno. Uno quizás como autor, a veces un psicólogo, una psiquiatra, una psiquiatra, también quizás al principio han buscado un poco eso. ¿Ah? Pero en el tiempo, cuando tú ya vas en este proceso, eh, eso ya eh, tiene menos relevancia, la gratitud o el reconocimiento, y empiezas ya de alguna manera, a entender la profundidad de la empatía y del servicio. No ya como un instrumento de reparación, sino que en un instrumento de sanación común, no solo para uno, sino que para el otro. Y volvemos al cooperativismo, o sea, al trabajo como sociedad, como unidos, ¿no? La solidaridad. Mm. Jimmy, una pregunta ya para ir cerrando antes de ver algunas de las preguntas que nos han ido haciendo. Em, ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir en este camino, investigando, trabajando en la fundación, trabajando como médico, involucrándote en política? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motor? De dónde surge todo eso? Surge porque creo que, bueno, surge por un afán o un hambre de justicia, también surge porque soy un convencido de que podemos crear mundos mejores. Y así como uno puede tratar de crear un mundo mejor en su esfera íntima, personal, eh, creo que eso es solamente un átomo de lo que podemos generar como un mundo mejor si unimos muchas de estas esferas personales en objetivos comunes. Eh, ¿Y qué es lo que me sigue estimulando? El descubrir que cuatro jóvenes maltratados, pisoteados, que independiente que hayamos tenido privilegio o no, da lo mismo, pero al final y al cabo el resultado era el mismo. Estábamos los tres destruidos, no sabíamos qué hacer, eh, en condiciones bien deplorables, unimos nuestros dolores eh, sin grandes aspiraciones, con objetivos muy minúsculos.
Y bueno, finalmente creo que logramos hacer cambios profundos en muchas personas. Entonces, yo siempre digo que hay que ver este ejemplo como tantos otros que han habido en la historia de la humanidad, pero en un ejemplo de cómo eh, de estar en el suelo, llamémoslo así, a veces más abajo del suelo, eh, juntos, se pueden realmente lograr grandes cosas. Y como eso yo creo que lo descubrimos nosotros, te abre el apetito a tratar de lograr más grandes cosas, en que tú crees que pueden haber cambios aún más importantes en la sociedad. Tratando siempre de no ser muy megalomaníaco ni narciso, porque creemos que nosotros vamos a cambiar el mundo, sino que la cooperación. Por eso siempre yo hablo de cooperar, ¿ah? Para que juntos, no individualismo, logramos ir cambiando todas estas cosas. Ujú. Muchas gracias, Jimmy. Oye, hay algunas preguntas que han ido surgiendo, comentarios, pero aquí hay, hay una pregunta de mi amiga, de nuestra amiga True. Dice, ¿existe una terapia que de verdad pueda curar los traumas? Jimmy, True, mira, sí, te voy a decir algo que puede ser, no te asustes, ¿ah? Lo mejor que nos podría pasar es no curar el trauma. Lo mejor que nos puede pasar es como una ninfa se transforma en mariposa. No podemos dejar de pasar por la etapa de ninfa o de oruga para volar. Por lo tanto, con tu pregunta, el estar tú acá, con tu inquietud de sanar, te vas a transformar tarde o temprano en una mariposa. No hay que renegar de nuestros traumas. Es lo que nos tocó vivir. Y es parte de nuestra historia, de nuestra biografía. Hay que tomarlos, mirarlos de manera realista, envolverlos en un pañuelo de seda precioso, abrazarlos, porque nos abrazamos nosotros mismos, y esperar el momento en que vamos a poder volar como mariposas. Así que abracen su trauma, no abracen a aquellos que los traumatizaron. Nadie tiene necesidad de eso, ni tampoco a nadie se le pide perdonar esto, no es necesario. Olvídenlo, ¿no? Ignorar la indiferencia y cuando sea necesario perseguir, porque pueden estar dañando a otros. Pero en mi historia personal y en conjunto, abracen sus ninfas. gracias, Jimmy, y estoy seguro que muchas personas, especialmente que han vivido traumas complejos, con los que me toca conversar mucho, que claro, que dicen en algún momento me gustaría olvidar y como borrar, no sé si se acuerdan de esa película de la pareja que rompen y contratan a una empresa que borra la memoria, ¿no? Y parece que borrar, pero cuando uno borra eso, vivís como con una parte, ¿no? Como inexistente, ¿no? Casi como con... entonces, probablemente, y lo mismo que a veces he conversado muchas veces con la True, ¿no? Los dolores no se borran, pero uno aprende a vivirlos de otra manera, ¿no? Sí. Mira, vean una serie que a mí que es penosa, pero a mí todos los días me producía alegría cuando la veía cada capítulo, que se llama It's Okay Not to Be Okay. Está bien no estar bien. ¿Mm? Está bien no estar bien. Está bien no llorar. O sea, está bien llorar. Está bien tener pena. Está bien tener rabia. Está bien. Lo que no está bien es tener desesperanza. Entonces, no caigamos en la desesperanza. Todos aquellos que ¿Y están acá, cómo se lucha ¿sí? contra eso, ¿no? ¿Cómo se lucha contra la desesperanza? Mira, como te digo, hay que abrazarse en el sentido de descubrirse. Hay que descubrir también que si uno está en una desesperanza persistente, se requiere ayuda, se requiere psiquiatría, se requieren medicamentos. Ojo, ¿ah? Que los medicamentos son fundamentales también. Entonces, la terapia y los medicamentos a uno lo pueden sacar de las depres, que son finalmente lo que está detrás de las desesperanzas. Cuando uno tiene desesperanza, tiene que estar con las antenas paradas y que eso puede significar que uno está deprimido, que es un evento biológico,
en que está con baja serotonina, con alteración de la dopamina, es un tema netamente bioquímico. Entonces, eh, hay siempre salidas y alternativas, ¿no? Pero está bien todavía tener temor, tener angustia de repente, ¿no es cierto? Todo aquello que se cronifica, se hace muy crónico, bueno, ahí hay que buscar ayuda profesionales para también aplicar la medicina tradicional, como el uso de medicamentos, como el uso de otras medidas que sean el caso. Bueno, si alguien puede escribir ahí el nombre de la serie, porque si yo me pongo a escribirlo ahora, voy a botar el teléfono, pero It's okay not It's to be okay. okay not to be okay. Está bien no estar bien. Es una serie coreana y ahora yo me la pegué en coreano con subtítulos. Pero ¿sabes qué? A mí me encanta descubrir otras culturas, otra manera en que la gente se relaciona, cómo hablan, es súper loco. Bueno, a mí me encantó y me hizo mucho bien y es tremendamente profunda. Bueno, pareciera que entonces que hay algo en la humanidad y en las distintas culturas que compartimos, ¿no? Así como la música, hoy día leía un artículo, el mismo hecho de estar bien y no estar bien y sufrir y querer estar mejor es algo que compartimos y probablemente hace miles de años estamos generando eso y estamos intentando crear al final un mundo, un contexto, un clima donde las personas puedan estar mejor, porque si están mejor los otros, nosotros también estamos mejor. Entonces un tema de solidaridad en la que estamos involucrados también, no estamos aparte, ¿no? Y eso lo Mira, hemos visto con mira, la pandemia, con todo. sí, Dale, dale. y para aquellos que le quieren ver un poco, y también en el caso tuyo, ¿no es cierto?, que estás involucrado en política, eh, un amigo, un conocido amigo, digamos, y un hombre muy inteligente, que se llama Pablo Raceto, que habla del solidarismo, ¿ah? En que lleva un poco estos conceptos también a la política, mostrando un poco cómo funcionan los sistemas políticos, los cantones suizos, y un poco también un poquitito de cosecha de su padre, cosecha de él, ¿ah? Y Pablo, él ha tratado de generar una, llamémoslo, una ideología de la solidaridad, ¿ah? ¿Cómo llevar esto también a la cosa práctica, humana, de las relaciones institucionales, del poder, etcétera? Así que también, si en algún momento lo tratan, lo ubican, Pablo Raceto es director de un instituto de pensamiento. No, mira, no me ¿En acuerdo bien Chile? ahora, pero sí, acá en Chile. Y después se lo voy a mandar al José para compartirlo, que lo comparta. Y todos estos conceptos tienen que ver con algo que también nos han ido confundiendo. El ser humano debe preocuparse de ser, ¿ah? No de poseer. La cultura, el arte, la música, el amor, el compartir, la creatividad, es parte del ser, ¿ah? Entonces, acuérdense. Eso. Excelente. Además que y con esto vamos a ir terminando, ¿no? Pues ya son aquí las una, las personas tienen que yo mismo debo ir a cocinar. Eh, pero quizás una constitución tan centrada en el tener, en el explotar la naturaleza, el generar solamente iniciativas económicas o plata que evidentemente nos ha hecho daño. Quizás podemos darle un giro en este nuevo momento. Y lo mismo, así como esta persona no hacemos nada por Sename, Sename mismo se ha construido sobre una idea de que se pueden emprender, ¿no? Iniciativas y se licitan y los niños son solamente un factor de producción de las organizaciones en lugar de el fin último, ¿no? Y el centro y que los niños son los niños que están en el Sename, por ejemplo, o que han sido, o que requieren una intervención tipo Sename, no son solamente un factor de producción para organizaciones externas,
sino que son el centro de la restitución de derechos y de bienestar integral, que ellos puedan vivir y puedan gozar. Y lo mismo que toda la política en Chile. El medio ambiente, la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, se ve solamente como un factor de producción y no como un lugar de goce de José, la vida. sí, ¿te Sí, puedo decir una cosa? Mira, hablemos en términos, llamémoslos de ellos. Muy bien, factor de producción. Pero ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir el nivel de felicidad de cada niño. Utiliza todo tu eso. mismo factor de producción, haz lo que queráis, pero se te va a pagar si los niveles de felicidad de cada niño son los mínimos estándares que aconsejaría Naciones Unidas, la Convención del Niño en Europa. ¿Eh? Utilice su sistema, pero el objetivo, ¿qué es lo que se premia? Es como la medicina en China, ¿no es cierto? El médico más famoso en un poblado chino no es aquel que es el mejor para curar, es aquel que tiene a la población más sana. Entonces, se preocupa en enseñarles la alimentación, en hacer ejercicio y previene las enfermedades. Es el mejor médico, no el que está tapando hoyo. Acá también. Tal cual, tal ¿Cachai? cual. Entonces, Ese es lo el que criterio. necesitamos, sí, el criterio es, a ver, ¿cuáles son cómo vamos a medir la felicidad de un niño? Porque según eso le vamos a pagar. ¿Está dispuesto? Y, ¿Se atreve? y eso no se mide en ninguna parte en nuestro país, ni en los colegios, ni en la residencia de Sename, ni en los programas. Así que Claro, uno de los si algo podemos estudios, cambiar, ujú, sí, uno de los estudios fundamentales hoy, que yo, bueno, he pensado harto, he leído harto, es sobre qué se entiende por felicidad y qué significaría un análisis y tiene que estar aquí, obviamente, involucrados los niños. Preguntarle a los niños, ¿con qué te sientes feliz? ¿Qué es para ti ser feliz? mm, Aparte de todo lo que nosotros podemos aportar, de los adultos. pareciera que hay una incoherencia. Por ejemplo, hay un estudio bien famoso en el que les preguntan a los papás qué es lo que más esperan y quieren de sus hijos. Y los papás dicen en un 90% que esperan que sus hijos sean felices. Le preguntan a los niños qué creen que sus papás esperan de ellos. Dicen que en un 90% que les vaya bien en el colegio. Entonces, Por eso. hay una incoherencia y Sí, tenemos que preguntarle y involucrarlos a ellos, ¿no? Y tal cual. demostrarles que nosotros sí queremos, demostrarles que queremos que ellos sean felices y no solamente que tengan buenas notas, porque las notas al final no son nada si no somos felices. No. Y amigo, Jimmy, oye, a te mando un cocinar. abrazo enorme. Igual. Vamos a cocinar, esperando que hacer feliz aquí a nuestra familia. Sí. Oye, muchas gracias por la invitación. Realmente es un No, privilegio poder estar aquí conversando. Me encanta. Así que muchas gracias. Cariño a la casa a todos, ¿ah? en tu nombre y también saludos por allá. Un abrazo grande y estaremos viéndonos pronto. Chao, Chao, amigo. amigo.